Bendiciones, buenos días. Gracias por estar aquí en este día, por acompañarme una vez más para compartir de la palabra del Señor. Hemos estado hablando acerca de la oración, que nuestra responsabilidad como siervos de Dios, como soldados de Dios, como hijos de Dios, como creyentes, como usted se quiera llamar, es nuestra responsabilidad tener nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de ayunar, de nuestro tiempo de leer la palabra, de aprender más de la palabra, de conocer las promesas que el Señor ha puesto en su palabra para que nosotros podamos compartirla, para que nosotros podamos saber cuáles son esas promesas, conocer el amor de Dios, conocer el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, por qué lo hizo, cuál es la intención, cuál es la revelación que tiene el poder de nuestro Señor Jesucristo una vez que fue resucitado, una vez que le dio toda legalidad a su pueblo, a su iglesia, para que tomara el poder y la autoridad en estos tiempos. Estamos estado hablando de la oración, que es nuestra responsabilidad, que tenemos que orar, porque Jesús oraba, Esther oraba, el profeta Elías oraba, o sea, en todos usted se va a la Biblia, todo el mundo oraba. ¿Ok? ¿Por qué estamos viendo este tema de la oración? Porque hay muchas personas que son creyentes o se llaman cristianos o como quiera llamarse. Lo único que dicen es, le preguntas, oras a Dios, tú le pides al Señor acerca de la necesidad o el problema que estás pasando, pides una solución, una respuesta, una palabra que el Señor te diga por qué está pasando esa situación. Entonces luego te contestan diciendo, bueno, el Señor conoce mi corazón, el Señor conoce que estoy pasando esa situación, yo leo la palabra, o sea, es importante que leas la palabra, es importante que conozcas el pacto, las promesas que el Señor tiene para tu vida, pero es más importante que tú tengas tu tiempo de oración, que tengas ese tiempo con el Señor, porque solamente con ese tiempo es como tú vas a crecer, como va a haber esa comunión con el Señor, vas a empezar a escuchar la palabra, vas a empezar a tener visiones, vas a empezar a tener sueños, vas a empezar a tener revelaciones, vas a empezar a fluir en otro nivel espiritual más elevado. ¿Por qué? Porque estás teniendo el tiempo, estás tomándote el tiempo. Así como tú dedicaste un tiempo para conocer a tu esposa o a tu esposo, tomaste un tiempo para conocerlo, es lo mismo venir con el Señor, conocerlo, estar un tiempo con el Señor, platicar con el Señor, contarle, Señor, enséñame, Señor, revélame, Señor, ayúdame, Señor, llévame, Señor, yo quiero conocer de ti. Yo recuerdo que lo que siempre le decía era, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero saber que existe, muéstrame, Señor, muéstrame. Yo siempre retaba al Señor hasta que me dio una lección que dije, ya no lo vuelvo a retar, porque en verdad yo aprendí que el Señor está vivo, que el Señor te está escuchando, que el Señor está mirándome, que el Señor sabe hasta mis pensamientos. Entonces, a mí, yo lo he mirado, yo he visto, he escuchado, el Señor es vivo, el Señor es un Dios vivo, el Señor es un Dios de pactos, el Señor es un Dios de promesas, el Señor es un Dios que te oye, pero quiere escucharlo de ti. Recuerden, la palabra nos dice, pedid y se os dará. Si tú no pides, no vas a recibir. Ahora, esa promesa también dice, pedí con fe, pedí creyendo, o sea, no es nada más voy a pedir y a ver qué pasa, no, tenemos que creer. Por eso le digo que cuando yo venía, yo le decía, yo quiero conocerte, yo de verdad quiero saber si existe, yo tenía esa desesperación, esa hambre, porque yo quería saber. Quiero que me digas, Señor, quiero que me reveles, Señor. Mira, Señor, yo quiero aprender por qué los demás sí miran milagros y por qué yo no, porque ellos esto están pasando y yo no lo puedo pasar. ¿Qué me hace falta, Señor? Cuando yo comencé así, el Señor me empezó a llevar a otros niveles, el Señor me empezó a hablar a través de alabanzas, a través de visiones, a través de la palabra, me daba versículos, me da visiones, me dice exactamente el versículo, me da exactamente el número de la calle, el número de la casa, la persona, el color, a quién hablarle, a quién decirle, qué cosa decirle y qué cosa no decirle. ¿Por qué? Porque me he llevado todo este tiempo en buscarlo, en tener ese tiempo de oración.
el poner mi oído exclusivamente para que el Señor me hable y me diga, porque quiero aprender, porque quiero conocerlo, porque ya no quiero ser como antes y quiero que el Señor haga un cambio en mi vida. Y el cambio lo hace cuando nosotros morimos a la carne, cuando nosotros dejamos las cosas que son muy importantes, pero dejarlas por el Señor, porque el Señor es prioridad. Así como el aire es prioridad para nosotros, porque si no hay aire morimos, así es para mí el Señor. Si el Señor no está, yo no existo. Todo lo que pasa y todo lo que he escuchado y todo lo que he mirado es porque yo he confiado y he creído que mi Señor es mi prioridad y es mi aire que respiro. Regresamos al tema de la oración, estamos confirmándolos, estamos trayendo más versículos, estamos trayendo más palabras. Y hoy quiero compartir con ustedes Daniel, el libro de Daniel, porque usted lo va a leer todo completo cuando usted tenga tiempo. Pero hoy yo quiero enseñarle y compartirle cómo es tan importante que usted y yo oremos, ayunemos y con nuestro corazón lo tengamos tan sensible al Señor. ¿Ok? Miren, nos vamos a ir a Daniel primero 1:8. Dice, pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse, y Dios había hecho que se ganara el afecto y la simpatía del oficial del jefe. Daniel era uno de las familias reales que habían quedado del pueblo, porque en ese pueblo de Israel los babilonios vinieron y poseyeron y se llevaron gente esclava. ¿Ok? Vencieron a Israel y se traían gente para esclavos. Entonces el rey le pidió a sus de seguridad, le pidió que les buscara gente de la realeza, porque él quería tener en su casa gente de realeza que le enseñara las lenguas de ellos, de los babilónicos, y aprendieran, y bueno, los quería solamente a los de familias reales. Entonces el Señor le da el favor y la gracia a Daniel, y Daniel viene y los invita, los traen a la casa del rey, los van a entrenar creo que por 3 años, para poder después servir al rey. Imagínense, lo van a probar por 3 años y nosotros no queremos pasar un proceso de 2 semanas, 3 semanas o de 1 año, y Daniel pasó uno de 3. Ok, entonces Dios le dio favor y gracia porque Daniel dijo no. Primeramente yo creo en el Señor, yo creo en Jehová y no voy a contaminarme con la comida del rey. ¿Por qué? Porque esta comida era sacrificada, era dedicada a los ídolos de Babilonia. Daniel sabía que toda esa comida que le iban a traer era primero dedicada a los dioses de los babilónicos y después se la traían a él. Entonces él dijo, no voy a comer esa comida porque ya está dedicada para los dioses babilónicos y no es mi Dios. Yo no quiero pertenecer, yo no quiero nada que ver con eso. Habla con con el oficial y le dice, yo no quiero contaminarme con esta comida, danos de comer verduras por tantos días y tú vas a decidir si nos miras bien, continuamos con las verduras y si no, entonces pasaremos con esto, con la comida del rey. Pero ¿qué le dijo? Dice la palabra, Daniel en 1:9 dice, y Dios había hecho que se ganara el favor y la simpatía del oficial en jefe. Dios le dio favor. ¿Ok? Y en el 1:17 dice, a estos 4 jóvenes, Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Estaban estos muchachos que se habían traído, que eran Ananías, Misaías, Azarías y Daniel. Entonces los había traído el Señor para acá, los había traído el rey Nabucodonosor, los había traído para Babilonia para entrenarlos, pero Dios le dio a estos muchachos, pero especialmente a Daniel, le dio sabiduría e inteligencia, pero a Daniel le dio que pudiera entender visión y sueños. Entonces el rey Nabucodonosor empieza a tener unos sueños, empieza a desesperarse y empieza a buscarle a sus reyes, a sus sabios de ese lugar, que le pudieran traducir, le pudieran decir qué significaba ese sueño.
Manda a traerlos y resulta que todos ellos no saben, quieren primero que le diga el sueño, quieren que le cuente. Mire, dice en Daniel 2, dice, Daniel 2, 4. Dice, tuve un sueño que me perturba y quiero saber lo que significa. Esto es lo que dice el rey. Los astrólogos respondieron en arameo, que vive el rey siempre. Cuenta el sueño a sus siervos y nosotros daremos su interpretación. Estos sabios eran de primero cuéntame y después yo te digo. Pero el rey dijo, no, ya dije, mi decisión está tomada en el 5, dice. Daniel 2:5 dice, mi decisión está tomada, ustedes me van a decir qué fue lo que soñé y me van a decir qué es lo que significa. O sea, él ya había decidido que no les iba a contar nada de lo que había pasado ni lo que había soñado. Era obligación de los sabios decirles, sí, eran muy sabios. Pero ¿qué pasó? Dice que no pudieron hacer nada, no pudieron decirle nada. Por lo tanto, él tomó una decisión porque nadie podía revelarles el sueño. Entonces se fue, nos vamos a ir en el Daniel 2:12. Dice, tanto enfureció el rey y la respuesta de los astrólogos que mandó ejecutar a todos los sabios de Babilonia, como no pudieron de contarle el sueño ni darle la interpretación, los mandó matar a todos. Cuando el oficial iba a buscar a Daniel, ¿ok? Y a sus compañeros, entonces vino el guardia, dice, para ejecutarlos. Daniel 2:14 dice, Daniel le habló con mucho tacto y sensatez. Le dijo, ¿por qué ha permitido el rey un edicto tan violento? Y una vez que Ariel le explicó cuál era el problema, Daniel fue a ver al rey y pidió tiempo para interpretar su sueño, ¿ok? Se ejecutan a todos los sabios, vienen por Daniel, pero Daniel habla con mucho tacto y le dice al rey que le dé tiempo, le va a descifrar el sueño, le va a decir cuál fue su sueño. Entonces viene en el 2:17, dice, después volvió a su casa, contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías lo que sucedía. O sea, viene a contarle que necesita el rey que le digan el sueño y que también se lo interpreten. Y les dice, y les pidió que imploraran misericordia al Dios del cielo sobre este misterio para que él y sus amigos no fueran ejecutados con el resto de los sabios de Babilonia. Durante la noche, el misterio fue revelado a Daniel en visión y entonces alabó al Dios del cielo y dijo, alabado sea por siempre el nombre de Dios, suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos, las épocas, pone y depone reyes y a los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. ¿Qué pasó? Daniel no se desesperó, ni se estresó, ni se preocupó como nosotros lo hacemos, porque él era un muchacho que él ya tenía tiempo que oraba y ayunaba. Él se dedicaba ya a hacerlo desde hacía mucho tiempo. Entonces, en su confianza, él pide a sus compañeros en oración, vayan, oren ustedes y yo también voy a orar. Entonces viene él y se le revela a él, porque a él el Señor le dio que entendiera las visiones y entendiera los sueños. Entonces a él se le revela. Viene la visión y entonces en Daniel 2:24 Daniel va a ver al rey y le cuenta que él ya tiene, dice, la interpretación del sueño. Tiene el sueño y tiene la interpretación. Del Daniel 2:26 al 48, entonces viene y le pregunta al rey, ¿puedes decirme lo que vi en mi sueño y darme su interpretación? A esto Daniel respondió, no hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicar al rey el misterio sobre el cual preguntó, pero hay un Dios del cielo que revela los misterios. Para eso nos ha llamado el Señor, para revelarnos los misterios, ¿ok? Él mostró al rey Nabucodonosor lo que sucederá en los días venideros. Estos son el sueño y las visiones que pasaron por su mente mientras dormía en su cama. Y empieza a contarle Daniel todo el sueño que había visto él. Para su majestad, una estatua enorme con una cabeza de oro y con brazos de bronce, de hierro y los pies mezclados, sus dedos con barro y con mitad de barro y la otra mitad era de hierro. Mitad, dice, tanto de mitad de barro, dice,
Mientras él contemplaba la estatua, una roca cortada, fue cortada, pero no por manos humanas, dice. Esta golpeó, hizo pedazos de los pies de hierro y de barro y volvieron como paja en el verano, en la era del verano. El viento los barrió sin dejar rastro. Entonces le está contando cómo de repente una roca vino. De repente vino la roca y barrió, se llevó todo, destruyó toda esa estatua y la dejó como que nada había pasado, dice. Dice, y su majestad es el rey de los reyes, el Dios del cielo le ha dado el reino y el poder, ¿ok? Dios le dio a Nabucodonosor el poder, el reino, la majestad y la gloria. Dice, pero ha puesto en sus manos a la humanidad entera, a las bestias del campo y a las aves. No importa dónde vivan, Dios los hizo gobernantes de ellos. Usted es la cabeza del oro. Empieza a contarle toda la historia. Usted se va a Daniel 2, 26 al 48, va a ver toda la historia. Le cuenta a Daniel toda la historia, todo lo que él soñó y qué es lo que significa. Entonces dice, empieza a contarle, ese es el significado de la roca, fue cortada por las manos humanas, dice, los hizo añicos, al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en un futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación digna de confianza. Al oír esto, el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel, lo honró y ordenó que se le presentara una ofrenda e incienso y dijo, tu Dios es el Dios de dioses y soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. O sea, a Daniel el Señor le había dado ese privilegio de que él pudiera mirar los sueños, dar el significado de los sueños, ver visiones y ver sueños. Entonces él fue el único que le contó el sueño que había tenido él y lo que significaba. ¿Ok? Entonces el rey viene, dice, y pone, dice, el rey puso a Daniel en un puesto prominente, lo colmó de regalos, lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia, jefe de todos los sabios, y alabó al Señor. ¿Ok? Alabó al Señor. Entonces yo le traje este tema de Daniel, de 2 hasta el 48. Comenzamos con el 1 y el 2, del 2 hasta el 48, porque es importante que usted sepa que el Dios nos ha dado a nosotros sabiduría, nos ha dado a nosotros revelación, nos ha dado a nosotros la sabiduría para poder descifrar los sueños y las visiones. El Señor nos habla de diferentes formas, pero nosotros, ¿ok? Tenemos nuestra responsabilidad, es de orar y de tener comunión con el Señor. ¿Cómo fue que Daniel pudo llegar a entender y cómo pudo también más adelante veremos cómo vino el ángel Miguel a ayudarlo, cómo vino el ángel Gabriel también a ayudarlo, porque también en todo el libro de Daniel también vino el ángel Gabriel y vino también el ángel Miguel a ayudarlo. Entonces vienen ellos, el Señor los manda, hasta Jesús también, porque estaba un hombre de lino fino vestido sobre las aguas. Entonces vinieron ellos a hablarle por parte de Dios. Dios le manda a ellos para que le traigan la revelación, para que le enseñen y le digan lo que va a pasar en el futuro. ¿Por qué? Porque Daniel fue un muchacho que se dedicó para Dios. Él oraba, él ayunaba, él se vestía en cilicio, él buscaba al Señor, la presencia del Señor, con un corazón humilde, con un corazón lleno de amor, de querer aprender, de conocer, de pedirle perdón, porque todo el pueblo había sido esclavo porque se había olvidado de Dios. Entonces nos vamos a ir a Daniel 6:10, dice: cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa, subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Ahí está, Daniel también oraba, alababa al Señor, él también se arrodillaba, él venía a buscar la presencia del Señor. Usted va a leer la palabra del Señor y lo que va a encontrar es que ellos oraban, es que ellos buscaban la presencia del Señor, ellos pedían la sabiduría del Señor, ellos buscaban la presencia del Dios, buscaban a los sabios para ir a hacer algo. Antes de irse a la batalla, el pueblo de Israel iba a buscar a los profetas, a los sabios, a los adivinos, que son, así se les llamaba, los profetas de Dios, a los profetas de Jehová, del Dios Altísimo.
para antes de ir a la guerra, ellos venían y le decían al profeta, iremos o no iremos, ganaremos o perderemos. Ellos antes de hacer algo siempre le venían a pedirle al profeta. Entonces Daniel oraba y alababa al Señor. Y también en el Daniel 9:3 dice, y entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor. Además de orar y ayunar, me vestí de luto y me senté sobre ceniza. Oraba, alababa y ayunaba, ¿ok? Y nosotros a veces no queremos ni venir a decirle al Señor porque el Señor conoce mis necesidades, el Señor conoce que yo necesito esto. Mire, hay mucha gente que dice que somos muy pide, 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 pero entonces ¿para qué puso la palabra del Señor? ¿Para qué la puso allí? Si dice pedir, pide al Señor. ¿Por qué? Porque estás pasando una situación y necesitas ayuda, necesitas revelación, necesitas que el Señor te hable, que te dé dirección, que te dé sabiduría, que te digas qué hacer o por qué está pasando esa circunstancia, ¿ok? Necesitas entrar en oración. Daniel, los profetas, todos oraban, todos ayunaban. Ahora, no te puedes, una cosa que sí te voy a comentar es, no puedes venir a desesperarte o a estar todo el tiempo con esa misma petición en el sentido de que yo necesito esto, sino dejarlo que el Señor lo haga. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que hay procesos. Hay procesos en el que tú tienes que esperar que el Señor lo haga. El Señor ya escuchó, así como también le dijo a Daniel, desde el momento en que tú oraste, yo te escuché. Dios es un Dios vivo, Dios te escucha a ti, Dios me escucha a mí. Cuando venimos a orar, cuando venimos a alabarle, cuando venimos a ayunar, el Señor nos oye. Desde el momento en que nosotros nos disponemos, el Señor nos oye. Pero nosotros tenemos que esperar al Señor, que Él va a hacer el milagro, la sanidad, la maravilla, la manifestación sobrenatural en el tiempo de Dios, en el tiempo correcto, perfecto. Dice la palabra que Él nunca llega tarde, Él llega a tiempo, ¿ok? Entonces, en Daniel 9:20 dice, yo seguí hablando y orando al Señor, mi Dios, le confesé mi pecado y al de mi pueblo Israel y supliqué en favor de su santo, y supliqué en favor de su santo monte. Él oraba, Daniel, él buscaba al Señor, él oraba porque el pueblo de Israel se había olvidado de su Señor, de su Dios. Entonces él venía a pedirle perdón por nuestros pecados, por sus pecados, no solamente de él, sino también del pueblo, porque él sentía en su corazón que todo el pueblo se había ido, le había dado la espalda al Señor y él quería que los perdonara porque la ciudad estaba desolada, todos los israelitas estaban siendo esclavos. Entonces él oraba al Señor fervientemente, él oraba, lo alababa y lo buscaba. ¿Por qué? Porque él quería que el Señor trajera un alivio, un refrigerio a su pueblo, a él y a su pueblo. Pero es lo que yo quería que ustedes comprendieran y entendieran, que es nuestra obligación, que es nuestra responsabilidad venir a orar, venir a alabar al Señor, venir a tener ese tiempo con el Señor. Nosotros tenemos que orar, buscar su presencia, no solamente de que yo quiero que me des un trabajo, un aumento y pedir y pedir y pedir y pedir. Sí, podemos pedirlo, pero no estar todo el tiempo nada más siendo egoístas en mí, en mí, en mí, cuando en verdad hay otras personas en nuestro alrededor, en nuestra familia que necesitan ayuda. Entonces hay que también orar por los demás, hay que interceder también por los demás. Tu petición ya la pediste al Señor, ya se la llevaste delante de Él ya la escuchó y Él lo va a contestar, pero tienes que orar también por los demás, tienes que orar, alabar al Señor y tener la confianza de que el Señor en su tiempo va a contestar. El Señor va a contestar, es seguro que va a contestar. El Señor va a hacer un milagro, pero necesitas tú confiar, porque si tú no confías, si tú vienes y oras, aunque sea que vengas a pedir aumento de salario o no sé, un trabajo, qué sé yo, si tú vienes y le pides, vas a tener la esperanza de que Él ya te oyó y el Señor va a contestar. Pero si no vienes y no le pides, ni siquiera una vez, como yo les había comentado, yo le decía al Señor, bueno, Señor, yo veo que este problema sigue igual y yo, la verdad, no entiendo por qué sigue igual. Y en mi tiempo de oración yo le decía eso al Señor, Señor, este problema sigue igual. Yo no entiendo qué está pasando. Y el Señor viene y me trae a revelación, sí, ¿desde cuándo comenzaste a orar?
¿Cuándo fue el día que comenzaste a orar por ese problema? Y dije, oh, sí es cierto. Nunca lo traje, ni siquiera una vez. Ni siquiera una vez. Entonces es nuestra obligación, nuestra responsabilidad como hijos, como soldados, como creyentes, como siervos del Dios Altísimo. Es nuestra responsabilidad venir a orar, tener nuestro tiempo de oración, pedir al Señor, orar por los demás, esperar a que el Señor haga el milagro, porque la fe, nuestra fe va a crecer cuando nosotros venimos a orar, pedimos, oramos, intercedemos por los demás también, y entonces nuestra fe crece cuando el Señor hace el milagro, cuando el Señor se manifiesta, cuando el Señor abre las puertas, cuando el Señor te da favor y gracia, cuando el Señor te abre camino donde en verdad sabías, decías, no, y aquí ya no hay solución. La verdad, el Señor te abre una puerta. Yo recuerdo que también estaba diciendo, Señor, me despidieron aquí, me despidieron allá, allá también, y también acá me quedé sin esto, sin esto, sin esto, y ahora ¿qué voy a hacer? Porque dice la palabra que tú abrirás los portones de los cielos y derramarás bendición hasta que sobre y hasta que abunde. Digo, bueno, Señor, así como palomitas, todas esas puertas se cerraron. Digo, bueno, Señor, si todas las puertas se cerraron, se supone que no se va a abrir una puerta ni una ventanita, se va a abrir un portón grandísimo. Entonces, yo nada más fue lo único que dije en mi tiempo de oración, tiene que abrirse un portón. Entonces, eso fue todo lo que dije, y gracias a Dios el Señor me abrió otra puerta, ¿ok? Entonces, nuestra fe solamente va a crecer así cuando nosotros venimos a orar, venimos a poner nuestra situación delante del Señor, a exponerle lo que está pasando y que necesitamos la ayuda, la revelación, la sanidad, el milagro, la liberación, lo que estemos orando. Tenemos que decirlo por lo menos una vez, ¿ok? Aunque sea una vez, tenemos que venir a traérselo al Señor y compartirlo, porque el Señor, una vez que nos conteste, es nuestra responsabilidad compartirlo con los demás. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo compartimos, hacemos a Dios mentiroso. Y déjeme decirle que una vez que usted no lo comparte, entonces ese milagro se torna, pasa algo más y ese milagro se va. Aunque usted lo haya visto, sucede otra cosa y se va, lo va a perder. ¿Por qué? Porque no lo compartió. Cuando Dios hace los milagros, es para que nosotros compartamos con los demás lo que está haciendo. Este canal, por eso yo comparto con ustedes lo que el Señor hace conmigo. ¿Por qué? Porque yo quiero que también sigan sucediendo milagros, siga Dios manifestándose de manera sobrenatural. Entonces yo tengo que compartirlo, yo lo comparto con ustedes y ustedes también tienen que compartirlo con los demás. Así es como el Señor nos dice en su palabra, que seremos testigos hasta los confines de la tierra. ¿Por qué? Por los milagros. Y seguirán sucediendo milagros y milagros y milagros cuando más compartimos, más oramos, más intercedemos, cuando venimos a pedirle al Señor, porque es lo que nos dice en su palabra. Entonces, hablemosle al Señor, no tengamos el temor ni el miedo de decir, bueno, a lo mejor Dios no me contesta. Bueno, ¿y qué tal que sí te contesta? No lo vas a saber y tu fe no va a crecer si no vienes a hablar al Señor. Entonces no pierdas tu tiempo, no pierdas tu tiempo en de que el Señor sabe mi necesidad. Tienes que venir a decirle al Señor, tienes que venir a pedir, tienes que venir a orar, tienes que venir a alabar, tienes que venir a ayunar. Así lo dice la palabra, así lo hizo Daniel, así lo hizo los profetas, así lo hicieron. Entonces, aún así Jesús lo hizo. Recuerda que cuando iba a ser crucificado, él en el Getsemaní estuvo orando, ¿ok? Estuvo orando, él ayunó también. Si Jesús lo hizo, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Y si tú quieres ir más allá, aprender más allá y ver cosas sobrenaturales, la única forma es venir a orar, disponer el tiempo. Porque todos los milagros que yo les he compartido, si ustedes se van hasta los primeros, es porque he dedicado el tiempo para que el Señor, orar primero, alabar al Señor, venir a ayunar y venir a buscar su rostro y decirle, Señor, aquí estoy, yo quiero aprender, yo quiero conocer, yo quiero sabiduría, yo quiero revelación, yo quiero ver y vivirlo, ¿ok? Yo he estado hablando, la única forma en que me ha contestado es porque le he estado pidiendo. Pero si no pides, entonces
Yo les comparto para que ustedes sepan que ustedes tienen que abrir su boca y venir al Señor a pedirle, venir a orar. Ok, bueno, pues terminamos por hoy. Bendiciones.